seguimos en vivo analizando y contándote qué es lo que está pasando en nuestra región, una región que sigue asimilando lo que implica la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hablábamos recién antes del corte de lo que supone el canal de Panamá y esta obsesión del nuevo presidente de los Estados Unidos con recuperar el canal. Hablábamos del origen del canal, inseparable de la propia historia también de Colombia, y es imposible no referirse a los hechos que se están produciendo en Colombia en medio de toda esta incertidumbre que hay en América Latina y en el mundo. Una Colombia que está oficialmente en estado de conmoción interna a partir de lo que está ocurriendo en el Catatumbo, así que quiero ir ya mismo a Bogotá. Es para mí un enorme placer saludarla por primera vez en este 2025 a Estefanía Meira Serantes. ¿Cómo estás, Estefi? Un gusto saludarte. Mi queridísimo Darío, feliz año para ti. Es un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio, en esta pantalla, no con muy buenas noticias. Esta vez un 2025 que comienza un tanto revolucionado con muchos temas en el país. La declaratoria de Gustavo Petro del estado de conmoción interior y emergencia económica el día de ayer. Estamos a la espera de que ahora sobre el mediodía en este Consejo de Ministros todo el gabinete de la presidencia firme este decreto de estado de conmoción interior, porque si no lo firman todos los ministros, esto no se puede declarar. Entonces estamos muy expectantes de lo que vaya a suceder, y para entender, Darío, lo que pasa en esta región del país, los quiero ubicar geográficamente. Trasladémonos al nororiente de nuestro país, departamento del norte de Santander, frontera con Venezuela, una zona, la zona norte de este departamento, que se llama el Catatumbo. ¿Qué es el Catatumbo? Y para dimensionar, ya que estamos hablando de Estados Unidos, es como el Wall Street de la droga en Colombia. Allí se fija el precio de la droga y de los negocios ilícitos en nuestro país, y por eso históricamente ha sido una región tan convulsionada, tan empañada de sangre. Y no solamente funciona el negocio del narcotráfico, Darío y televidentes, sino también la minería ilegal, la trata de personas y otro tipo de delitos como la extorsión y el secuestro. ¿Quiénes operan aquí? En este momento está la guerrilla del ELN, con quien ya se cancelaron los diálogos de paz a raíz de este tema de violencia, y también el Frente 33, principalmente de las disidencias de las FARC, que son quienes no se acogieron al acuerdo de paz del 2016 con Juan Manuel Santos. Empezó la violencia, la Procuraduría ya lo había alertado el pasado 15 de noviembre, y la violencia avanzó en medio de un clima festivo, de las vacaciones. Se fueron de vacaciones tanto el gabinete como el Congreso, y se hizo un poco la vista gorda de lo que estaba sucediendo en este lugar, y esta semana incluso con el cónclave de ministros el gobierno se tapó los ojos y desemboca en esta violencia que deja más de 80 muertos. Hay incluso muertos que no se sabe dónde están, y también más de 15.000 desplazados de la violencia. Se está violando aquí también un derecho humanitario internacional, que es el desplazamiento forzado, Darío. Estefi, nos has hecho primero un panorama extraordinario de lo que es el Catatumbo, de lo que es esta región, la definición, ¿no? El Wall Street de la cocaína, el Wall Street de la droga, donde se pone el precio, una zona evidentemente donde el Estado ha perdido cada vez más presencia. Ahora, ¿qué es en concreto lo que está pasando? ¿Esta violencia es una disputa por el territorio y por los negocios entre el ELN y las disidencias de la FARC? ¿Es eso lo que estamos viendo? Así es totalmente esto lo que están viendo. Es una disputa primero por la ruta del narcotráfico, porque esta ruta es fronteriza con Venezuela, por allí pasan muchos negocios ilícitos. Recordemos que esto está cerca de Cúcuta. Cúcuta es una de las principales fronteras que tenemos con Venezuela. La ruta del narcotráfico y también el tema de los cultivos ilícitos. El Catatumbo es una zona donde se siembra lo que sea y se da lo que sea. Es una zona agrícola supremamente rica, y en ese lugar hay muchas plantaciones de negocios ilícitos del narcotráfico. Entonces, lo que se pelean el ELN y las disidencias de las FARC es quién controla la ruta del narcotráfico. Hay algo que preocupa aquí, y es que a esa zona no entra la fuerza pública, es decir, ni los militares, ni el ejército, ni mucho menos la policía puede llegar a esa zona, porque es una zona totalmente tomada, sin presencia del Estado. Lo que llama mucho la atención en esta coyuntura estructural es que el presidente no dé la orden de una gran intervención militar. Bueno, es que justamente en eso estaba pensando, Estefi. Lo que esto termina de demostrar es el fracaso absoluto, por no utilizar otras adjetivaciones, de la estrategia de paz total.
el presidente llega con la idea de vamos a hacer una paz que nos permita terminar todos los conflictos, y hoy estamos con una tragedia muy anunciada, porque se sabía que esto iba a pasar, que es que las organizaciones criminales han avanzado en el territorio porque ha habido un repliegue muy fuerte de la fuerza pública en nombre de esta búsqueda de la supuesta paz, y ahora vemos cómo se desató esta guerra entre las distintas bandas con las que había, por otro lado, un intento de diálogo de paz. Por cierto, diálogo que se ha visto interrumpido y ahora se llega tarde a este estado o esta declaración de emergencia. Contanos un poco, ¿qué supone entonces ahora esto, ya sin diálogo, o por lo menos con las mesas suspendidas? ¿Qué supondría este estado de emergencia, suponiendo también que se logre la aprobación de todos los ministros, sobre lo cual también me interesa que nos cuentes? Claro, bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Primero, respondo a tu pregunta. Este estado de excepción, lo principal, suponiendo que todos los ministros lo firmen, es determinar si solamente va a ser en el Catatumbo o va a ser en todo el territorio nacional. A esto lo acompaña un estado de emergencia económica. Sabemos que al país económicamente no le está yendo muy bien, pero en este estado de emergencia económica el presidente puede disponer de todos los recursos que quiera para, digamos, tratar de mermar la crisis en el Catatumbo. Otra de las cosas, allí hay una disputa muy grande entre dos grupos armados que se han crecido como espuma porque no se logró negociar con ellos, y un punto, Darío, que te voy a dar clave, y es que los líderes de estas organizaciones, algunos fueron nombrados gestores de paz, entonces es como que tienen una especie de inmunidad y no se los puede tocar. Eso también está sobre la mesa porque ha dejado que el conflicto suba como espuma y se crezca como el cake, el topping de un pastel, ¿no? Hay otra cosa que tú dices aquí que me parece muy literaria, citando a García Márquez, y es una crónica de una muerte anunciada y de unas muertes anunciadas, porque esta zona del país tiene ya 500.000 víctimas que con este conflicto actual, según fuentes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, podrían convertirse en 1 millón de víctimas a las cuales nadie les responde, ni por sus muertos ni por sus desplazados. No, es una locura lo que está ocurriendo, es realmente una tragedia que creo que no sé si tomamos, de la que no sé si tomamos dimensión en el resto de América Latina, porque hay que estar muy en ese territorio para entender de qué se trata ese conflicto. Ahora, quiero atar esto, que evidentemente es de una resolución incierta, porque hay que ver si se aprueba este estado de excepción y si tiene algún tipo de medida y efecto, o es más una forma de hacer de cuenta que se está haciendo algo, que lamentablemente es una estrategia a la que ha apelado mucho el presidente Petro en otros conflictos. Claro. Todos los ministros tienen que firmar, y estamos en horas donde se ha producido un cambio muy importante en el gabinete del presidente. ¿Por qué no nos contás de qué se trata ese cambio y cómo lo relacionamos con este conflicto? Bueno, Darío, es muy pertinente lo que sacas aquí a colación, y es los cambios que se han dado en estas semanas. Ya se sabía que iba a haber un remesón ministerial, desde el año pasado se venía rumorando, pero esta semana salieron ministros importantes de sus carteras, entre ellos Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, y fue reemplazado nada más y nada menos que por una mujer que ha tenido muchísimo poder últimamente, que se llama Laura Sarabia. La mano derecha del presidente, ya estaba a cargo del Departamento Administrativo de Presidencia, y lo que se dice y lo que nos cuentan las fuentes es que no había tenido una relación muy buena con el presidente, sobre todo estos últimos meses del año 24 y ahorita estos 15 días del 25, porque Laura se había acercado a sectores empresariales, porque estaba tratando de tener un poco más de vuelo en temas administrativos de presidencia, y eso al presidente no le gustó. Entonces, movemos el tablero del ajedrez y se ubica Laura Sarabia en Cancillería. También cambió el Ministerio de Transporte. La ministra de Transporte salió, y recordemos que este ministerio ha tenido 4 cambios. Ya vamos para el 4.º ministro de Transporte en esta administración, y las licitaciones de transporte, que eso es otro tema para cortar aquí en esta gran tela de retazos, te lo cuento después, pero ese ministerio también cambió. Otra persona que se fue Mauricio Liscano, se fue del Ministerio de las TIC, lo que se rumora es que va para el Senado, pero sin duda el cambio de Murillo es un cambio estratégico en este momento que cambió el timonazo del mundo político con la presidencia de Donald Trump. Laura Sarabia, lo que tiene de positivo, Darío, es que es una persona mucho más diplomática que el mismo presidente. Claro, pero también es cierto, Steffi, que es una decisión extraña. Estamos hablando de una joven de 30 años, por más que haya tenido mucho poder.
es una persona con muy poca experiencia, diría muy poca experiencia de vida, muy poca experiencia política desde ya, para un cargo complejísimo, que es manejar las relaciones diplomáticas. Laura Sarabia se va a sentar a conversar con Iván Gil, el canciller de Nicolás Maduro. Sí. ¿Está realmente en condiciones de mantener ese tipo de conversaciones, de sentarse a hablar con Marco Rubio, el ayer confirmado secretario de Estado de los Estados Unidos? La verdad es que por lo menos uno se plantea la pregunta, ¿no? Y comparado con las figuras que hemos tenido aquí en el país, con María Ángela Holguín, con María Emma Mejía, con Jaime Bermúdez, con cancilleres, digamos, con mucha experiencia y trayectoria en el mundo diplomático, tiene cero experiencia. Y esto, si fuera un mundial de cancilleres, estaríamos preocupados que quedaríamos en el último lugar. Bueno, veremos cómo se termina resolviendo esta crisis. Seguimos muy de cerca. Estefi, nos avisás cualquier novedad. Claro que sí, Darío. Nos vemos en breve. Un abrazo grande.